Bueno, muy buenos días a todos. Hoy estamos empezando una nueva presentación en nuestro espacio Platicando con el Autor. Este es un espacio que la Biblioteca País Riera ha abierto precisamente para que los autores tengan contacto con el público en general que se ve interesado por los temas distintos que se van abordando. Hoy tenemos esta actividad en colaboración con el Centro de Investigación Gustavo González Villanueva, a quienes les damos las gracias por habernos compartido esta historia que vamos a ver hoy, que es la historia de don Pedro López. Y vemos cómo todos estos trabajos colaborativos nos llevan incluso a brincar el charco, porque hoy tenemos como invitado especial al autor que es el padre Miguel Ocaña y que se encuentra pues en España, y él nos contará un poco más a detalle la travesía que tuvo que hacer. No, me imagino que no sé si físicamente, pero por lo menos que sí ha tenido que investigar mucho en este lado del continente. Así que, padre Miguel, muchísimas gracias por unirse a este programa de Platicando con el Autor de la Biblioteca País Riera de la Universidad del Istmo. Y pues nada, yo quisiera aquí introducirlo para que sea usted mismo el que nos cuente un poco por qué investigar en su trabajo doctoral a un personaje que ni siquiera era de su cercanía geográfica, digamos. ¿Dónde surge ese interés por conocer a un personaje tan lejano en el tiempo y tan lejano en kilómetros? Bienvenido, padre. Muy bien, pues muchas gracias, Patricia. Gracias a vosotros por invitarme y poder hablar y dar a conocer la figura del doctor Pedro López, ¿no? Que efectivamente pues creo que es una figura pues bueno, que vale la pena conocer, ¿no? Que vale la pena conocer, es una de esas figuras pues que bueno, pues que te ofrece la historia, que son bonitas, que bueno, de las que se puede aprender incluso, ¿no? Tanto para la vida personal como para también como sociedad, ¿no? Y bueno, bueno, la cuestión de estudiar a Pedro López, bueno, pues en realidad todo surgió porque, bueno, yo estudié en Roma después de hacer teología en la Universidad de la Pontificia de la Santa Cruz. Pues estudié la licenciatura de Historia de la Iglesia y tenía interés en hacer una tesis doctoral y, bueno, pues hablando con el profesor Martínez Ferrer, ¿no? Aquí presente, pues bueno, él me ofreció, pues me dio a conocer esta figura del doctor Pedro López, ¿no? Fruto de sus investigaciones previas que él había hecho. Él, como experto en Historia de América, pues había dado con esta figura del doctor Pedro López. Y entonces, bueno, pues él me lo ofreció y, bueno, me pareció una figura, pues, bueno, me pareció un tema muy bonito, muy apasionante. A mí, bueno, pues yo creo que la historia de América, especialmente, pues eso, ¿no? La evangelización de América, el siglo XVI, ¿no? Todos esos años después de la llegada de los españoles, pues me parecen pues unos años muy bonitos, muy apasionantes. Y me pareció que estudiarlo a través de una figura como la de Pedro López, pues era como estudiar pues muy desde dentro cómo se desarrolló esa sociedad, ¿no? La sociedad novohispana. Pues bueno, la pude estudiar a través de uno de los personajes, pues un ciudadano más que hizo allí su vida y fraguó ahí su existencia, ¿no? Entonces, yo creo que aunque no es un personaje de primera línea, Pedro López ciertamente no es un conquistador,
un virrey, no es un obispo, ¿no? No es un personaje de primera línea, pero realmente sí que fue una persona importante en aquellos años en la Ciudad de México, ¿no? Fue importante. Ciertamente, pues ahora a lo mejor no es muy conocido. En México sí que es conocido, pues eso, a nivel, los historiadores de la Ciudad de México, pues de esa época, pues lo conocen, ¿no? Porque aparece citado en muchos documentos, pero ciertamente, pues es verdad que a nivel general de la población, pues no es conocido. Pero en aquel tiempo sí, en aquel tiempo en la Ciudad de México el doctor Pedro López era una personalidad, ¿no? De hecho, pues bueno, se sabe por el legado que dejó, ¿no? Pues dejó por lo menos un legado de ni más ni menos que de 2 hospitales, fundó 2 hospitales, que no es cualquier cosa, ¿no? Fundar 2 hospitales en esa época, pues bueno, pues con los medios que tenían, pues dice bastante, ¿no? Hay que tener en cuenta que en ese momento, estamos hablando de mitad del siglo XVI, él llega a México en 1548 y fallece en 1597. Bueno, pues a mediados del siglo XVI había en México 8 hospitales, ¿no? Así de distinto tipo, y 2 eran los suyos, ¿no? O sea bueno, eso ya te indicaba bastante bueno, pues de su capacidad de iniciativa, de su trabajo. Luego además era miembro del claustro de profesores de la Universidad de México cuando se abrió en 1553. Y claro, en aquel momento, pues la universidad era una institución pues muy importante, ¿no? En un territorio, ¿no? En una ciudad. Y en México, pues cuando se abrió la universidad, pues bueno, era una de las principales instituciones de la ciudad. De hecho, pues a las reuniones del claustro asistía muchas veces el virrey y los oidores de la audiencia, y asistían pues los profesores y los doctores. Entonces Pedro López estaba ahí, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que Pedro López se codeaba, pues eso, con el virrey, con los oidores de la audiencia, con lo cual, pues hombre, que era un personaje, pues eso, que en México, en la Ciudad de México, era conocido, ¿no? Era conocido y tenía su, bueno, pues su prestigio, su influencia, ¿no? Y a mí, pues, bueno, no sé si, bueno, eso es lo que me llevó a estudiar, ¿no? No sé si con esto, vamos, o sea, que yo lo conocí a través del doctor Martínez Ferrer, me pareció interesante y yo, pues bueno, fui investigando y, bueno, pues la verdad es que me apasionó el tema y por eso llegué hasta el final, ¿no? ¿Cuánto tiempo le llevó estudiar sobre él? Bueno, pues más o menos, claro. Es verdad que tuve la suerte de que el doctor Martínez Ferrer pues me lo dio a conocer y entonces, bueno, pues él hizo algún trabajo previo, ¿no? Bastante trabajo previo, la verdad. Y entonces tuve la suerte de poder conocer de primera mano, pues, textos sobre Pedro López, bueno, pues ya publicados o textos que había él transcrito de archivos y entonces eso me facilitó mucho el trabajo, de investigación, ¿no? Yo, sobre todo, quizá mi trabajo fue pues ordenar mucho material que había, ordenarlo, darle un orden y luego pues también analizarlo mucho con el contexto de su vida, o sea que un poco también la idea de la tesis doctoral fue poner a Pedro López en su contexto en Castilla, porque él era español, de Castilla en concreto, de una villa que se llama Dueñas, y luego pues en su contexto inmediato en México. Con el contexto me refiero, pues bueno, las relaciones sociales que él entabló en función de los documentos que tenemos, de las personas con las que se relacionó, pues bueno, pues investigar un poco a esas personas, pues eso, el resto de hospitales, cómo estaba la medicina en México en esa época, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues con todo esto más o menos, pues estuve como 3 años, un poco de trabajo dedicado completamente a la tesis doctoral, ¿no? O sea, 3 años dedicado a eso, ¿no? O sea, que más o menos eso fue lo que me llevó y, bueno, pues más o menos, ¿no? Y para un sacerdote,
¿Qué implicación tiene conocer un personaje como Pedro López? Pues Pedro López, claro, yo, la tesis que yo hacía era en historia de la Iglesia y eso, hay gente que le llama la atención porque en una tesis de historia de la Iglesia estudias a un médico, ¿no? Y bueno, pues la razón es que, claro, lo interesante de Pedro López, bueno, lo interesante, una de las cosas interesantes es que tuvo fama de santidad en su época. O sea, que él cuando muere, en 1597, pues hay una serie de personas que lo conocieron y lo trataron, dejaron por escrito la fama de santidad de Pedro López, ¿no? Las virtudes, hablan de virtudes heroicas, de su caridad cristiana, de su amor a los pobres, y luego de su vida espiritual, ¿no? De cómo rezaba, ¿no? Entonces, es interesante, yo como sacerdote, pues es interesante porque porque es una persona que, aunque no ha sido proclamado santo, pero bueno, a mí, hombre, pues no me cabe duda de que lleva una vida santa, ¿no? Lleva una vida santa y que, bueno, pues como creyente, pues vamos, que está en el cielo entre los santos, ¿no? Sin lugar a duda por todo lo que hizo, ¿no? Entonces, es un personaje muy interesante por eso, por su labor de caridad, y además leyendo un poco su vida y bueno, todos los textos que dejó escrito, queda muy claro, y él mismo lo decía, pues que toda esa labor de caridad la hacía pues por amor a Dios, por amor a Cristo, porque veía a Cristo en los enfermos, veía a Cristo en los pobres, ¿no? O sea que ese espíritu caritativo le venía de su fe, ¿no? De su fe y de su espiritualidad, de su alta vida interior, ¿no? Y luego era un hombre, no solamente eso, ¿no? No solamente era un hombre que se preocupaba por los pobres, por los enfermos, hizo hospitales para cuidar la salud de todas las personas, que todo eso en sí mismo es encomiable, ¿no? Pero es que además era una persona pues que se preocupaba también no solo por la salud corporal, sino por la salud espiritual, ¿no? de las personas. O sea, él en el hospital estaba muy pendiente, en los hospitales, vamos, muy pendiente pues de que esas personas que estaban ahí, los enfermos, recibiesen los sacramentos, muriesen en paz con Dios, o sea, se preocupaba por ellos, ¿no? Por su salud espiritual también, ¿no? Y eso pues dice mucho también de su fe y también pues de lo que pasaba en esa época, ¿no? Que, bueno, pues tenían, o sea, en la cabeza sabían que lo importante al final era la salvación del alma, ¿no? Era la salvación del alma, eso para ellos era lo importante. Entonces eso lo tenía Pedro López grabado a fuego y se preocupaba especialmente por eso, ¿no? Una cosa interesante, aunque a lo mejor luego hablamos, pero bueno, también no solamente se preocupaba por la salud espiritual de los enfermos que tenían los hospitales, sino que también se preocupó pues por la evangelización, en este caso de los negros que llegaban a México, ya empezaban a llegar en esa época, ¿no? Ya a mitad del siglo XVI empezaron a llegar pues, procedentes de África, pues negros, ¿no? Y entonces, pues muchas veces, sobre todo al principio, pues a lo mejor estaban desatendidos espiritualmente y materialmente y entonces él veía que como que, bueno, que nadie les enseñaba y fue un pionero en preocuparse por la evangelización de estas personas, ¿no? Y lo hizo precisamente con Fray Juan Ramírez de Arellano, que hablábamos antes, y montó una cofradía para ellos, para facilitar su catequesis y, bueno, o sea, se preocupó por eso. Entonces eso, pues, habla mucho del afán evangelizador de Pedro López, de su afán apostólico y, bueno, por todo eso, pues eso, yo como sacerdote me parece una figura, pues, también interesante, ¿no? El doctor Martínez me comentaba en su momento que también él tuvo que intervenir en ese afán apostólico, incluso en que se mejorara, creo que un tema de la liturgia, me corrigen ustedes, pero porque habían algunas equivocaciones y él tuvo la audacia de escribirle al Papa y todo eso, pues precisamente por ese afán apostólico que él tenía, que la gente tuviera doctrina recta, ¿verdad? Así es, sí. Pues efectivamente, él tenía costumbre de asistir a la celebración de las vísperas que se hacían los domingos por la tarde en la Catedral de México
Y entonces ahí esas vísperas se hacían de forma solemne, con coro, cantando. Y entonces él, pues era tal su sensibilidad que pues veía que había como una corruptela litúrgica que consistía en que ¿no? la oración de vísperas va rezando salmos y después de cada salmo se reza la oración de Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? A la Santísima Trinidad, ¿no? Y se rezaba en latín, Gloria Patri et Filii et Spiritu Santo, ¿no? Y entonces, pues ahí pasaba que debía de pasar, por lo que dice él, que en ese momento del canto del Gloria Patri, pues el órgano tocaba de tal manera, quizá con tal fuerza o de tal manera que tapaba el coro, ¿no? Tapaba el coro, entonces no se escuchaba lo que decía el coro, es decir, no se escuchaban las palabras de alabanza a la Santísima Trinidad, ¿no? De Gloria, Patri, Espíritu, Espíritu Santo, ¿no? Entonces, a él le parecía pues que eso era una pena, porque entonces el pueblo estaba allí, pues no podía escuchar esas palabras, no podía rezar esas palabras, ¿no? Y entonces nos puede parecer una cosa pequeña, pero claro, hay que ponerse en la sensibilidad de la época, ¿no? Y también la sensibilidad de él, ¿no? Y puede parecer una tontería, pero él efectivamente le lleva a escribe al Papa, bueno, él se lo dijo al señor obispo, ¿no? Pero bueno, se ve que el señor obispo, pues bueno, no sé si haría algo, ¿no? El caso es que eso no se arreglaba, ese problema, entonces él escribió al Papa, ¿no? Y lo sorprendente de todo es que recibe una respuesta de la Santa Sede, dándole la razón. O sea, la Santa Sede, o sea, estamos en 1570 más o menos, ¿no? Estamos en la época del posconcilio de Trento, ¿no? Hay que aplicar el concilio de Trento en toda la iglesia, ¿no? Y la Santa Sede a este tema le dio importancia, ¿no? O sea, la carta de bueno, pues de un bautizado, de un laico, del otro lado del Atlántico, de México, pues le dio importancia a este tema, le respondió y a la vez enviaron también una carta al obispo de México pidiéndole que efectivamente pusiera remedio a esa corruptela litúrgica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo, bueno, yo creo que a nuestra época nos puede resultar sorprendente, quizá que porque hemos perdido esa sensibilidad, pienso yo, litúrgica, pero eso habla, pues eso, pues de de su sensibilidad, su preocupación porque la gente rezara bien, pues se cuidara la liturgia, ¿no? Y eso habla, pues mucho de su espiritualidad, ¿no? Efectivamente. Padre, ¿nos puede contar un poco de la familia de don Pedro? Sí, entonces, bueno, de su infancia no sabemos prácticamente nada. Sabemos el nombre de sus padres y que tenía varios hermanos, que sepamos eran 4 hermanos. Y entonces, bueno, se ve que una hermana al menos o 2 hermanas de él fueron a México, ¿no? Pues en algún momento de la primera mitad del siglo XVI, ¿no? No sabemos cuándo, ¿no? Pero él precisamente va a México porque una de esas hermanas que está en México estaba casada pero quedó viuda y entonces se quedó en México, digamos, en una situación precaria, porque claro, una mujer viuda en México, ¿no? Pues sin familia cercana que le pudiera apoyar, pues quedó en una situación precaria y escribió a su familia pues para socorrerlo, ¿no? Entonces escribió pues a su hermano Pedro y entonces Pedro López se fue a México a socorrer a su hermano. Se fue a México, pero también lo sorprendente, no sabemos los detalles, pero bueno, se ve que pues se quedó allí, decidió quedarse allí, pues porque vería posibilidades para ejercer la medicina, por lo que fuera, ¿no? Eso es en cuanto a su familia, ¿no? O sea, padres y hermanos. Luego él se casó, él estaba casado con una mujer que se llamaba Juana de León y entonces él cuando se va a México se ve que se fue solo. Lo que parece es que se casaron antes del viaje, o sea, antes de que él se fuera a México en 1547, pues se debieron de casar, pero él se fue a socorrer a su hermana, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí quedó su mujer en España, pero bueno, entonces él se ve que exploró el terreno y entonces hizo llamar a su mujer para que se fuera con él a México, ¿no? Entonces su mujer, unos años después, viajó a México y se quedó con él allí, ¿no?
Y entonces ya una vez en México, pues formaron una familia de 6 hijos y pues 2 de ellos acabaron siendo sacerdotes. Uno de ellos, Giuseppe, pues fue el que le sustituyó al mando, por así decir, de los hospitales, los 2 hospitales, el Hospital de los Desamparados y el Hospital de San Lázaro. Y bueno, sabemos algunos datos más de alguna de sus hijas, con quien se casó y tal, ¿no? Pero bueno, más o menos a grandes rasgos esa es la familia. Luego él también en México adoptó pues a un indio, ¿no? Adoptó a un indio que llamó Jerónimo. Y o sea que sabe que, bueno, pues a lo mejor fue un niño que quedó huérfano, no sabemos muy bien, pero bueno, seguramente algo así, y lo adoptó también en su familia, ¿no? Qué bonito. ¿Y qué relación podríamos encontrarle a la vida de don Pedro con Guatemala? Bueno, pues viendo la vida de don Pedro, los documentos que tenemos, en principio no parece, pero claro, esto no se puede asegurar, pero bueno, no parece que se moviera por Centroamérica. Vamos, o sea, en principio él hizo vida en México, en la Ciudad de México. Bueno, llegó a Puebla cuando vino de España, primero estuvo en Puebla varios años, que es donde debía estar su hermana, y luego cuando se abrió la Universidad de México, pues eso fue para él algo que pues le interesó mucho, pues porque era médico y entonces, bueno, pues le interesaba formar parte de la universidad y supongo que, bueno, como había escasez de médicos, pues bueno, él veía pues que se podía iniciar a lo mejor una facultad de medicina y bueno, formar médicos porque hacía falta, ¿no? Eso es la suposición que yo me hago, ¿no? Tiene toda la pinta, pero bueno, el tema de la universidad le llamó claramente porque en cuanto se abrió fue para allá, ¿no? Y convalidó su título de licenciado y se sacó el doctorado en la Universidad de México. Por eso es el primer doctor en medicina de la Universidad de México, ¿no? Y entonces, por lo que vemos en los documentos, no tenemos noticia de que él se moviera por Centroamérica, ¿no? Pero bueno, se me ocurren 2 cosas. Primero, lo de Fray Juan Ramírez de Arellano, ¿no? Él era, bueno, pues se ve que por su vida espiritual, pues bueno, tenía mucho contacto con los frailes dominicos de México y entonces, pues se ve que congenió, hizo buenas migas con Fray Juan Ramírez de Arellano, que en aquel momento pues era un fraile dominico que estaba en la Ciudad de México, que era un fraile dominico pues muy implicado en la evangelización de los indios y bueno, se sabe pues que, bueno, denunció un poco los abusos de algunos españoles, ¿no? Con los indios, bueno, fue un defensor de los indios, ¿no? Y entonces Pedro López se asoció con él por lo menos para una cosa que es lo que hemos dicho antes, que es para la evangelización de los negros que estaban llegando a la Ciudad de México, ¿no? Claro, las órdenes mendicantes, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, cuando llegan a América, pues lógicamente se vuelcan con los indios, o sea, están haciendo su labor con los indios y hacen mucha labor con ellos, ¿no? Pero claro, cuando empiezan a llegar los negros que van llegando poco a poco, pues al principio no hay nada organizado, por así decir, para ellos y entonces hay un tiempo ahí de que los negros no tienen atención espiritual ni material y Pedro López se ve que esta preocupación la tenía y se lo comenta a Fray Juan Ramírez de Arellano y montan unas catequesis, ¿no? Montan unas catequesis para esos negros y una cofradía y se preocuparon por ellos, ¿no? Algo que le costó bastante a Pedro López porque en un documento dice que bueno, que al principio las catequesis pues iban muchos y luego iban pasando los domingos y cada vez menos, ¿no? O sea que se ve que le costaba que asistieran, pero bueno, se esforzaba en ello y se preocupaba por ellos. Entonces, ¿qué pasa con Fray Juan Ramírez de Arellano? Pues que con el tiempo, después de unos años en México y tal, pues en 1600 fue nombrado obispo de Guatemala. Entonces, Fray Juan Ramírez de Arellano, que conocía a Pedro López muy bien y había tenido esa experiencia con él y tal, luego fue obispo de Guatemala. Entonces, bueno, pues esa es quizá la relación así más directa. Luego otra que me he dado cuenta también es que, vamos, lo he mirado ahora con motivo de la sesión, o sea, uno de los hospitales de Pedro López, el Hospital de los Desamparados, que es el que hizo precisamente para negros y mulatos y mestizos, pues ese hospital cuando muere Pedro López, pues el patronazgo recae sobre su hijo, ¿no? Su hijo es el que
el que lo coge, ¿no? Y, bueno, pues se ve que costaba mucho, debía costar mucho el mantenimiento del hospital, porque, claro, un hospital de estos vivía de donativos, de rentas, ¿no? Y bueno, pues Pedro López a lo mejor era una persona con mucho empuje, ¿no? Y, bueno, no sabemos exactamente los motivos, pero el caso es que su hijo Giuseppe, pues, vio de ver desbordado y traspasó unos años después el hospital a la Orden de San Juan de Dios, que en aquellos años llegó a México. Entonces llegó a México y entonces la Orden de San Juan de Dios se hizo cargo de ese hospital. Y después, he visto que unos años después, en 1630, la Orden de San Juan de Dios fueron desde México, fueron a Guatemala y se hicieron cargo de unos hospitales en Guatemala y después fundaron un propio hospital, ¿no? Y esos frailes de la Orden de San Juan de Dios fueron desde México, que habían heredado el hospital de Pedro López, ¿no? O sea, que esa es otra relación que hay de Pedro López y Guatemala, ¿no? Ok. Bueno, tengo otra pregunta que me da mucha pena, pero es que sí, pero Pedro López llega a México unos años después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Y no sé si entre lo que usted logró investigar hay alguna relación, algo que él quiera como apoyarse, porque al final la Virgen de Guadalupe es como ese empuje, ¿no? O sea, a la evangelización. Entonces, no sé si encontró usted algo en su investigación relacionado con la Virgen de Guadalupe. Pues es una pregunta que me hice yo mientras lo estudiaba. La verdad es que me hice la pregunta, me entró esa curiosidad también. Y por los documentos que tenemos, la verdad es que yo no he encontrado una relación así directa, ¿no? Yo creo que, claro, Pedro López no era un misionero, propiamente, era un médico casado, y entonces él, pues bueno, estaba, pues eso, en la sociedad novohispana, los españoles que habían llegado, los criollos. O sea, su actividad principal así, digamos, no era con los indios, porque los indios tenían, claro, los frailes se encargaban de los indios, por así decir, ¿no? Y existía el Hospital de San José de los Naturales, que era un hospital para los indios y lo llevaban los frailes. O sea, que los indios tenían, bueno, pues tenían gente que les atendía. Entonces él, aunque atendió indios también en sus hospitales, pero bueno, no era como pues la gente, o sea, las personas a las que más se dedicó, ¿no? Entonces, yo veo que la aparición de la Virgen de Guadalupe tuvo sobre todo mucho impacto para la evangelización de los indios, ¿no? Entonces, pues yo no sé cómo fue, lo desconozco la verdad, pero quizá todavía en esos primeros años, pues no lo sé, quizá entre los españoles no cundió esa devoción, porque él devoción a la Virgen tenía, ¿no? Pero él habla pues de devociones a la Virgen que él traía de España, ¿no? Por ejemplo, la Virgen de la O, en su pueblo, pues, en Dueñas había una imagen de la Virgen de la O y bueno, pues las devociones así más clásicas de la Virgen, pues él las tenía, ¿no? Pero la de Guadalupe no la hemos citado por ningún sitio, la verdad, ¿no? Entonces, bueno, que lo conocía o no lo conocía, pues, hombre, yo supongo que eso fue sonado en México y él lo conoció, pero, bueno, no tenemos constancia documental, eso lo podemos decir, ¿no? Pues no hay relación. Yo creo que, bueno, esto ya es harina de mi costal, como solemos decir, pero es que ahora estamos más acostumbrados, tal vez por la facilidad de la comunicación, y creemos que si pasó a 2 cuadras, esto ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero en aquel entonces, claro, no había WhatsApp, no había redes sociales y no había quien difundiera este tipo de noticias tan impresionantes como la aparición de la Virgen, ¿verdad? Entonces, es muy probable que eso haya tardado en llegar incluso a difundirse en el país, pues, ¿verdad? No digamos después ya a todo el mundo. Bueno, la otra pregunta, y creo que la verdad es que ya con eso voy terminando porque para dar espacio también al doctor Martínez, si quisiera después decir algo, pero quería preguntarle, usted mencionó que don Pedro había muerto con fama de santidad. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, pues eso, hay varios documentos que en el último capítulo del libro
lo dedico a eso, ¿no? Lo dedico a todos los documentos escritos que hay que recogen la fama de santidad de personas. Por la fama de santidad me refiero a personas que hablan del doctor Pedro López pues como un hombre de grandes virtudes cristianas, que lo elogian desde un punto de vista cristiano, ¿no? Entonces, los principales textos que tenemos son las crónicas de los frailes dominicos, ¿no? Él era muy amigo, como he dicho, de los frailes dominicos de México, hasta el punto de que pues muchas veces iba al convento y rezaba con ellos, o sea, rezaba con ellos pues lo que es la liturgia de las horas, ¿no? Hoy en día, ¿no? Incluso a veces hacía noche en el convento, o sea, tenía una relación muy cercana con los frailes dominicos, entonces le conocían bien. Y entonces los frailes dominicos, bueno, yo creo que era una costumbre en la época, también en todas las órdenes, pues escribieron crónicas de la orden en México, ¿no? Entonces, escribiendo la historia de la orden en México, ¿no? Pues los sucesos y los frailes que estaban. Entonces, en esas crónicas, hablo de varias, porque hay varias crónicas, una muy cerca de terminar, o sea, de la muerte de Pedro López en 1597 y otra un poco más adelante, en 1630, pues que en esas crónicas hablan bastante de Pedro López, ¿no? Y hablan con detalle de lo que rezaba Pedro López, de sus prácticas piadosas, de sus limosnas, incluso llegan a hablar, o sea, hay un suceso, vamos, incluso un poco extraordinario en vida, ¿no? Bueno, extraordinario, tampoco es que sea un milagro, ¿no? Pero bueno, como que le llegan a atribuir un suceso así un poco más extraordinario, porque, bueno, el suceso es que había un fraile en el convento de México que contrajo la lepra. Pedro López, esto no ha salido, pero bueno, uno de los hospitales que fundó, el Hospital de San Lázaro, era para leprosos, ¿no? O sea, entonces, uno de los frailes de México contrajo la lepra, entonces los frailes como que lo encerraron, entre comillas, ¿no? en una celda, porque claro, consideraban la lepra como una enfermedad contagiosa y bueno, pues no podía. Entonces llamaron a varios médicos y los médicos aconsejaron eso, o sea, que no tuviera contacto con nadie y tal, para que no se contagiara. Y cuando fue Pedro López les dijo que, les vino a decir, no con estas palabras, ¿no? Pero les vino a decir que podía hacer vida normal, que estuviesen tranquilos, que nadie iba a contraer la lepra, ¿no? Y que se iba a curar de eso, ¿no? Y así fue, ¿no? Y entonces ellos lo cuentan en la crónica, así, ¿no? Entonces hacen suposiciones, ¿no? Claro, no sabemos más, solo sabemos eso, no sabemos por qué Pedro López dijo eso y porque, hombre, él a lo mejor era médico y experto en lepra y a lo mejor pues él veía que por el desarrollo de esa lepra pues no había peligro o a lo mejor simplemente, pues bueno, por su vida espiritual, pues él rezó, bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, ellos, lo importante es, fuese lo que fuese, que los dominicos le dan una interpretación religiosa, es decir, como que diciendo, bueno, este hombre era tan santo que alguno llega a plantearse, pues eso, si habrá tenido alguna revelación divina y tal. Entonces, eso es importante porque, sea verdad o no, pero te hace ver lo que pensaban los dominicos de él, que era un hombre de oración, que era un hombre espiritual, que era un hombre santo, ¿no? O sea, entonces, eso es un documento. Pero luego hay otros documentos de la época, pues que también hablan, pues, de sus virtudes, ¿no? Pues cuando pues hay un cronista también de la Universidad de México, pues que habla al hablar de los comienzos de la Universidad de México, habla de Pedro López y también habla de sus virtudes. Y bueno, y eso, pues, esos son documentos muy interesantes porque son muy cercanos a la muerte de Pedro López, pero luego, a medida que va, esa fama perduró en el tiempo. Perduró en el tiempo. Entonces hay otros historiadores de esa época, pues un poco más tarde, ¿no? Pues de 1700, del siglo XVIII, ¿no? Que hacen una historia de México y se siguen acordando de Pedro López y repiten un poco esa, bueno, pues esa fama de santidad la vuelven a reflejar, ¿no? Y eso hace ver que la memoria de Pedro López en la Ciudad de México perduró, ¿no? Y quizás se perdió un poco más ya, aunque hay documentos hasta el siglo XIX, pero bueno, ya en el siglo XIX, pues quizá cuando deja de funcionar el Hospital de los Desamparados, pues quizá ahí ya se pierde, ¿no? Porque mientras funciona el Hospital de los Desamparados,
se sabe que el fundador había sido él, y cuando deja de funcionar, entonces a lo mejor ahí ya se pierde su fama, ¿no? Entonces, bueno, esos son más o menos los documentos, ¿no? Hay más, pero bueno, más o menos esos son los más importantes, ¿no? Sobre todo los más importantes, creo yo, son los de los dominicos, ¿no? Pero vamos, hay más, alguno más, ¿no? Alguna persona más que escribe. Muchísimas gracias, Padre, por todo lo que nos ha compartido. La verdad es que nos deja con muchas ganas de leer el libro y conocer más de este personaje. Antes de la grabación estábamos comentando sobre otros personajes que el doctor Martínez también en Guatemala ha encontrado con esas similitudes. Y creo que de alguna manera para nuestro tiempo eso nos sirve para, pues justamente para ver la importancia de la vocación de un laico en su actividad común y corriente y todo el impacto que puede hacer y tener el hacer las cosas primero con amor a Dios, ¿verdad? Y segundo con esa visión de trascendencia, porque yo creo que eso es lo que me impactó mucho lo que usted decía, que el doctor Pedro López sabía que lo más importante era curar las almas, más que la parte física, que obviamente fue lo que él estudió, pero ahí se ve la relación que él hizo precisamente en el estudio de la ciencia con el estudio de la fe, ¿verdad? Para poder también preparar a bien morir a todas las personas que seguramente le tocó ver partir de este mundo a él, ¿verdad? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Yo, como le digo, personalmente sí me quedo con esa gran ilusión de terminar de leer el libro. Y pues, doctor, no sé si usted quisiera decir algo al respecto para la audiencia que nos escuchará posteriormente. Pues sí, muchas gracias. Para mí es por supuesto, una satisfacción escuchar a Miguel, que hace ya años que no nos vemos, a don Miguel, y que, bueno, que se sigue acordando con tanto cariño de esos años en Roma y en particular del estudio de este señor, ¿no? Bueno, aunque lo ha dicho, pero me gustaría decir algo sobre el libro. El libro como viene después de otras investigaciones y aporta cosas nuevas dentro del estudio de don Pedro López, que es propiamente el título lo explica. El libro se llama Contexto vital y fama de santidad del médico Pedro López. ¿Qué es lo que hace don Miguel? Pues es recoger los datos sobre la biografía y ponerlos en contexto, o sea, cómo era la Castilla, la Castilla donde él vivió, donde él se formó, donde él estudió medicina, y luego la Ciudad de México, y todas las relaciones que él ha podido hilvanar, que son muy variadas, son relaciones de colegas, son relaciones de sus amistades en el mundo de las órdenes religiosas, porque él, además de los dominicos, que claramente eran sus preferidos, digamos, pero también tenemos datos de mercedarios y de otras órdenes religiosas con las que él se relacionó. Y después está esta cuestión de la fama de santidad, que ya no me extiendo porque la ha explicado don Miguel. Yo querría, sobre la familia, decir algo sobre su esposa, ¿no? Sobre Juana de León. Juana de León, pues es una especie de sombra que le acompaña. No sabemos muchísimo sobre ella hasta que él muere, porque cuando él muere, ella puede empezar a hacer negocios ante Escribano y aparece en algunas ventas, en algunas cosas. Esto me lo ha hecho una persona, una amiga de las muchas que tenemos en torno a Pedro López, que ha investigado en el archivo de protocolos de la Universidad de la Ciudad de México, y dice, Juana de León sí que aparece ya, pero post-mortem, después de la muerte de su marido, que realiza algunos negocios ante Escribano. Y una cosa bien bonita que a don Miguel y a mí siempre nos gusta mucho es recomendar la lectura del testamento de don Pedro, porque gracias a Dios lo conocemos, lo tenemos y está además publicado, o sea, no hay que ir a un archivo, ya está publicado.
Y ahí hay muchas cosas, en ese testamento hay muchas cosas de su vida espiritual impresionantes en el inicio del testamento, donde se dirige a Dios directamente, habla con Él, habla de sus devociones, luego habla de todos sus negocios que deja, como albacea, distintas personas, ahí habla del indio Jerónimo que ha dicho don Miguel, y cosas muy bien bonitas de su esposa, ¿no? Ella le llama varias veces, no sé si es mi buena compañera o mi querida, mi buena compañera me parece, ¿no? Se refiere siempre a ella así, mi buena compañera, y como él pide a sus hijos que respeten mucho a su madre, que el jefe de familia va a ser Giuseppe, va a ser el hijo mayor, pero que tienen que respetar y querer mucho a su madre y estar muy unidos con ella. Por desgracia no sabemos mucho cómo era esta señora y claro, queremos imaginar que era muy buena, ¿no? Pero tampoco nos lo podemos inventar, o sea, pero en fin, todo parece indicar que era una gran mujer, una gran madre de familia, muy cristiana, porque, bueno, él estaba apuntalado por ella, ¿no? Y del libro, pues, yo ahora mismo, don Miguel me ha proporcionado algunos ejemplares. Si alguno lo quiere comprar o adquirir, doña Patricia va a poner el email, me parece, ahora lo va a comentar quizá, de la biblioteca para poder adquirirlo. No es un libro, no, lo tengo aquí, no es un libro súper gordo, o sea, son 200 páginas, ¿no? Sí, no es que sea muy inaccesible, pero en fin, o sea, que el que lo quiera leer. Y bueno, siempre que volvemos a Pedro López, nos damos cuenta que es una persona que vale la pena ser conocida, porque no es que sea una excepción en un mundo de maldad y de abusos, sino simplemente fue una persona que fue así y que hizo lo que hizo y creía lo que creía y fue, creo que se puede decir perfectamente, fue un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de muchas cosas. Y una persona tan buena no nace en un ambiente donde todos eran unos perfectos asesinos, ¿no? Porque eso no es posible, ¿no? Entonces es una persona que vale la pena conocer por muchos motivos. Esto es lo que se me ocurre. Sí, don Miguel. No, simplemente lo del testamento que decías, que efectivamente es un documento muy bonito, sobre todo porque comienza con una oración a la Santísima Trinidad y se extiende y dice cosas muy bonitas. Y yo le pregunté el año pasado a una catedrático de historia moderna de la Universidad de Valladolid, le conté esto y me dijo porque yo tenía la duda de si eso era algo protocolario de los testamentos de esa época, que se escribía una oración a lo mejor por la fe que tenía y tal, pero me dijo que no era normal una oración tan extensa como la que hace Pedro López, ¿no? O sea, que hombre, la mención a la fe sí que es normal, ¿no? Que uno es cristiano y tal, pero solían ser fórmulas más protocolarias de una línea, 2 líneas, pero Pedro López se extiende, pues eso, como una cara entera o 2 caras, sí, hablando de su fe y diciendo cosas muy bonitas. Entonces, eso también habla mucho de su espiritualidad, ¿no? Es un documento que vale mucho la pena. Sí. ¿Dónde podemos ubicar el testamento? Pues en internet, testamento de Pedro López. Yo creo que simplemente, o algo así, testamento del fundador. Pedro López, testamento. Si lo tiene ahí delante, ya verá como Pedro López, testamento, o no, o testamento del fundador, porque es como del fundador de uno de los hospitales. Y hay un artículo con una introducción y al final está el propio testamento. En el libro ya no me acuerdo. En el libro hay un extracto que al final del primer capítulo recojo como una parte de esa oración, la parte que a mí más me gusta, la recojo, pero es una parte, ¿no? O sea, en realidad es más extenso, ¿no? O sea, y sí, entonces el testamento eso está publicado, pues eso, ¿no? En una revista. Está publicado en una revista, efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que sí que está en la web, vamos, en internet. Sí. Bueno, lo buscaremos entonces para ponerlo también a disposición de las personas que nos vayan a escuchar posteriormente,
surgió la inquietud de cómo solicitar los libros que el doctor Martínez tiene disponibles aquí en Guatemala. Entonces, pues pueden escribir al correo biblio@unis.edu.gt. Pues bueno, yo la verdad es que vamos cerrando ya la sesión, encantadísima de conocer al Padre Miguel, aunque sea por este medio. Muchísimas gracias por el aporte. Creo que va a ser de mucha ayuda. Como decía, primero, la primera beneficiada soy yo porque edifica mucho la vida de un personaje así. Para ser luz de nuestro tiempo también, ¿verdad? Como decía el doctor, no es que estemos metidos en medio de un montón de gente mala, pero los buenos tenemos que hacer cosas buenas para que realmente seamos después un referente como lo fue don Pedro, ¿verdad? Y pues creo que nos quedamos con esa inquietud de imitar un poco su vida. Y muchísimas gracias por conectarse, por acompañarnos. Gracias al doctor por habernos compartido esta historia que pues, nos generó mucha inquietud. Y también muchísimas gracias al Centro de Investigación Gustavo González Villanueva, que pues con la relación que estamos teniendo tan estrecha para estudiar también la vida de don Gustavo, estamos llevando a cabo también todo este tipo de jornadas y de entrevistas que seguramente contribuirán a conocer más la vida y el alcance de los escritos de don Gustavo. Así que muchísimas gracias a todos. Yo les deseo muy feliz tarde al Padre Miguel y feliz día para nosotros aquí en Guatemala. Bueno, yo simplemente agradeceros a vosotros, ¿no?, la posibilidad de poder haber platicado sobre este tema, bueno, pues que le he dedicado mucho tiempo y me hace mucha ilusión darlo a conocer y que deis esta posibilidad, pues para mí pues es un honor, ¿no? O sea, que os agradezco mucho la posibilidad y la presencia a todos y nada, espero que sea una figura que os haya gustado y que os inspire.